Movimiento en L, episodio 55. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. Cerramos la primera temporada de Movimiento en L y antes de tomarme mi merecido descanso, quiero hacer balance de lo que ha supuesto el podcast para mi negocio de formación de profesores de español online y, a la vez, para darte una buena noticia. La noticia es que Movimiento en L no para de crecer y mi micrófono se está quedando pequeño. Quiero abrirlo a más gente y he estado pensando en ti, futuro colaborador o futura colaboradora. Si estás interesado en formar parte de este movimiento, escucha atentamente este podcast porque te voy a explicar cómo podemos colaborar a través del podcasting y cómo podemos crecer conjuntamente como profesores de español online. Con este primer año recién cumplido, con este primer aniversario de Movimiento en L, pues bueno, creo que ya va siendo hora de hacer un poco de balance, ¿no? Y evaluar cómo este podcast ha supuesto un cambio drástico en mi negocio de formación de profesores de español online. Y digo cambio, por no decir cambiazo, o cambio drástico, o cambio gigantesco, porque la verdad es que el podcast ha modificado y ha ayudado a superar el estancamiento en el cual, pues, digamos que hace un año, más o menos, pues ya pude constatar y decidí, por lo tanto, empezar con un nuevo canal de contenido para poder, pues ya sabes, estimado docente de L, para poder transmitirte toda esta formación, todo el conocimiento, todas mis experiencias, que en el fondo, pues, es lo que es Movimiento en L. Y si hace un año constaté este estancamiento, este stop en alto y decidí apostar por el podcasting para desatascar la situación, ahora justamente después de otro año me he dado cuenta de que lo que ahora sí que se encuentra atascado es el podcasting, es mi canal de podcast. Pero no te asustes, que no es un estancamiento ni de suscriptores, ni tampoco es un estancamiento de audiencia, ni de posibilidades de networking, ni tampoco la interacción que tengo con todos vosotros, sino que es simplemente un estancamiento debido a que ha crecido tanto este canal en menos de un año que me veo obligado a abrir el micrófono a más voces como la tuya. Antes de explicarte los planes que tengo para ti, estimado docente de L, déjame explicarte rápidamente lo que ha supuesto un año de podcast, un año de Movimiento en L para mi negocio de formación de profesores de L online. Y te lo voy a dar en 10 datos. El primer dato es que en menos de un año he logrado situarme entre los 10 mejores podcasts de la categoría de educación de iVoox. Vale, sí, sé que esta categoría de educación e hijos quizá no es la más adecuada, sé que iVoox no es iTunes, pero hay que ver cómo en menos de un año, si trabajas duro, si haces las cosas bien, te puedes posicionar en una buena posición dentro de la categoría y dentro del tipo de podcast que en estos momentos estás produciendo. En segundo lugar, he conseguido superar en menos de un año los 300 suscriptores de iVoox. Sigue creciendo, cada día se siguen suscribiendo nuevos suscriptores, algo que, por ejemplo, con el blog tardé no solamente mucho más en conseguir, al menos esta cifra, sino que además actualmente pues digamos que no gotea tanto, no hay tantas suscripciones seguidas, ya que, bueno, también es cierto que he detenido un poquito mi actividad en el blog, pero también es cierto que aunque en esos momentos en los que había
pues más actividad frenética en el blog, en los que publicaba cada semana un artículo de 2000 palabras, no se acababa produciendo esta causa-consecuencia y no acababan llegando tantos suscriptores a mi blog. En tercer lugar, tal y como comenté, creo que en un podcast anterior, o al menos en la conferencia de profesores online, una de las ventajas del podcast ha sido que he llegado a nuevos mercados y concretamente a un mercado que es el mercado que está más desarrollado en cuanto al podcasting, que es el mercado estadounidense. De tal modo que me atrevo a decir que casi la mitad de mis oyentes pues provienen de ese país. En cuarto lugar, cuando lancé el podcasting pensé pues que quizá iba a llegar a los 20, 30 podcasts al año, que no iba a lograr la idea, o al menos no tenía en mente grabar un podcast cada semana, pero con la tontería me alegro decir que después de este primer año ya son más de 50 podcasts y el podcast que estás escuchando concretamente es el número 55. En quinto lugar, he podido realizar más de 10 entrevistas a profesionales de la enseñanza de L online, teniendo en cuenta que me había comprometido a realizar solamente una entrevista mensual. Sé que hay canales de podcast en los que cada semana pues se publican entrevistas, pero en estas 10 entrevistas a estos profesionales de enseñanza L pues he tenido la posibilidad de sentarme, de conectar, de contactar con ellos y por supuesto pues de charlar un rato e intercambiar ideas, algo que hubiese sido imposible realizarlo al menos de forma tan directa con un blog. En sexto lugar, he podido llevar el podcasting, o al menos esta es la idea que tengo este año, y la he empezado ya con la conferencia de profesores online de este año 2019, en la que voy a intentar pues llevar el podcasting o lo voy a difundir en webinarios, en seminarios, en conferencias, tanto online como presenciales, y he empezado pues por esta conferencia de profesores online, con un taller, con una charla, que tuvo el nombre de cómo un podcast puede ayudar a tu negocio online. En séptimo lugar, como consecuencia de esta ola enorme que es el podcasting, que es este networking, que es esta facilidad por conectar con los demás, con estas personas que también sienten pasión por el podcast, y también te incluye a ti, estimado oyente, porque si estás escuchando un podcast, voy a creer que en cierta manera pues también te interesa, o al menos que sientes interés pues para formarte, para escuchar, para consumir contenido a través de este medio. Y es que el séptimo hecho o la séptima característica que he conseguido en menos de un año ha sido abrir y coadministrar el primer grupo de profesores de L Podcaster, que tiene como nombre Podcasting para Profes de L, y que si no recuerdo mal pues hablé de él hace 2 o 3 podcasts, y que por supuesto pues me puedes encontrar en Facebook con este mismo nombre, con Podcasting para Profes L. En octavo lugar, dentro de este pues fantástica tribu de profesores de L Podcasters en Facebook, hemos logrado, y esto es te lo voy a dar ahora mismo en primicia, y es que ha salido hace poco un nuevo podcast que se llama L-Pod, y que no es más que el primer podcast colaborativo hecho por y para profesores de L, que pues bueno, aún estamos en los primeros estadios, pero va a tener una intención de reunir en un mismo podcast, a modo de collage, a modo de mosaico, pues diferentes grabaciones, diferentes propuestas educativas, formativas de profesores de español dentro de una misma línea de contenidos que tiene, como ya te he dicho, el nombre de L-Pod. Así que si todavía no te has suscrito, que sepas que estamos ya en iVoox, y quizá cuando escuches este podcast ya estemos en iTunes y también estemos en Spotify. En noveno lugar, el hecho de apostar pues por el podcasting como canal de contenidos también se ha diversificado y también se ha trasladado a esta segunda línea de negocios que tengo, que es la enseñanza de español a estudiantes de nivel inicial A1 y A2, y aquí también va otra nueva primicia, y es que se va a estrenar un podcast. Bueno, de hecho ya está estrenado, pero lo voy a bautizar. No sé si este jueves que estás escuchando este podcast o la próxima semana, y que va a tener el nombre de Learn Spanish Beginner, tal cual así, con una comita, y que por supuesto pues no solamente me vais a poder encontrar por iVoox y por todos estos podcatchers y directorios, sino que también pues voy a estar en mi página web que tiene el mismo nombre que el podcast, que es Learn Spanish Beginner. Y por último, el hecho número 10 es que subirme a esta ola llamada podcasting, pues que viene a revolucionar el mercado hispanohablante, y que si no lo está haciendo ya lo va a hacer en los próximos años, pues me ha permitido
pertenecer, formar parte de esta increíble tribu de podcasters que no paran ni un momento de experimentar y que todo lo que puede pasar en este campo, en esta tribu, es crecer, crecer, crecer y contribuir, como es nuestro caso, a crear una nueva vía de formación dentro de la enseñanza del español como lengua extranjera. Y te estarás diciendo, bueno, sí, Sergio, esto es muy bonito, has conseguido muchas cositas, pero, oye, aquí lo que importa es el dinero. ¿Y de dinero qué, Sergio? ¿Has conseguido algo de dinero a través del podcast? Pues bueno, te tengo que decir que es bastante difícil que un podcast en la esfera del habla hispana todavía, y digo todavía, pues genere ingresos directos, pero si me has escuchado bien anteriormente con estos 10 hechos, pues habrás podido suponer que si bien no he podido generar ingresos directos, sí que he podido o sí que han habido repercusiones en cuanto a beneficios indirectos o incluso también ingresos indirectos. Te voy a dar 3 claves para ello. En primer lugar, el hecho de haber podido realizar entrevistas a otros profesionales, como te he dicho, 10, bueno, más de 10, creo que son unas 11, unas 12 este año, este primer año, pues bueno, me ha abierto las puertas a eventos que me han generado ingresos directos. Por ejemplo, he podido conseguir dinero, o al menos ingresar directamente estos beneficios directos a partir de programas de afiliaciones, como puede ser en esta conferencia de profesores online, o como un webinar retribuido que estrenaré en mayo, creo, en profedl.es y que te avanzo por aquí, aún sin saber mucho del asunto, la verdad, y sin poder decirte todavía el tema que voy a tratar, pero que va a estar relacionado con la enseñanza del español online y con el material didáctico. En segundo lugar, gracias a este podcast he logrado promocionar, y esta es la gran ventaja del podcast, porque si bien digamos que la promoción directa se puede realizar pagando, también puedes hacer la promoción indirecta, no solamente a través de patrocinios, que no ha sido mi caso, sino a través de menciones o incluso a través de podcasts en los que esencialmente y únicamente hablaba sobre algún servicio o algún producto que lanzaba. Y es que he conseguido que oyentes que sí que me seguían por el podcast, pero que no sabían nada de mi negocio, que no me seguían en mi blog, que no estaban suscritos a mi newsletter, que no estaban en mi página de Facebook, han logrado enterarse de estos productos, han llegado a mi página web gracias a este podcast y finalmente pues se han hecho con algún servicio o producto. Siempre digo que gracias al podcast yo he logrado vender un podcast por casi 200 euros gracias a que un cliente me conoció, se enteró de mi curso de planificación y gracias al podcast pues pudo más tarde comprarlo. Así que nunca hay que subestimar, estimado docente DL, el poder de la promoción indirecta dentro del podcast. Y número 3, y quizás esto en lo que estoy un poquito más enfrascado últimamente, porque se me ha abierto una nueva puerta, es que he establecido nuevas líneas de negocio en torno al podcasting dentro de la enseñanza de idiomas que en el futuro, pues, tengo al menos como objetivo empaquetarlas en infoproductos como cursos online de podcasting para profesores y sobre todo en nuevas vías de colaboración con otros profesores que se están sumando al podcasting y que seguro que entre todos vamos a salir ganando y vamos a mejorar todavía más el podcasting y esta enseñanza fantástica del español como lengua extranjera. Pero no te puedo decir más porque ya son muchos spoilers. Y por supuesto, detrás de todos estos 3 hechos, o al menos 3 repercusiones en cuanto a beneficios indirectos, pues se esconde quizá el beneficio más grande de todos, y es la visibilidad, autoridad y crecimiento de mi marca personal. Si alguna vez tenéis que elegir entre una bolsa repleta de monedas de oro y que vuestra marca personal crezca y crezca y crezca, escoged siempre aquello que os lleve más tiempo gastar. Y llegado a este punto, pues ya te puedes imaginar que todo este crecimiento ha tenido muchas consecuencias, muchas repercusiones positivas en mi negocio, pero también negativas. Y es que actualmente, hoy en día, tengo en mente realizar muchos más proyectos, muchas más ideas dentro de este movimiento en L. También muchas más ideas, muchos más proyectos en los otros 2 canales nuevos de podcasting, uno colaborativo y otro un poco más limitado, simplemente con la enseñanza del español a niveles iniciales, pero no puedo hacer frente a todas las demandas de mis oyentes yo solo, estimado docente DL. Por lo tanto,
estoy dispuesto a abrir mi micrófono para que otros profesores de L, de español como lengua extranjera, como tú, pues te acabes sumando a mi equipo de colaboradores de Movimiento NL. ¿Me vas a ofrecer dinero, Sergio, por esto? No, no te puedo ofrecer dinero. Recuerda que el valor del podcast en estos momentos en el habla hispana está más asociado pues a estos ingresos indirectos, a estos beneficios, repercusiones indirectas que te he comentado anteriormente, que no tanto a que entre dinerito a tu cuenta bancaria. Así que desgraciadamente o afortunadamente, según como lo veas, lo que te puedo ofrecer es lo siguiente. Primero, formación en el mundo del podcasting. Si eres un profesor que quiere saltar al podcasting, que tiene alguna experiencia o que tiene quizá algún canal de podcast que todavía no ha arrancado, qué mejor forma de experimentar este mundo del podcasting que colaborando y aprendiendo en equipo de igual a igual dentro de este movimiento que se llama Movimiento NL. En segundo lugar, visibilidad y autoridad de tu marca personal. Cada podcast en el que colaboremos significará poner tu nombre en mi canal de podcasting, en mi blog y por supuesto que mis oyentes sepan, reconozcan tu voz, sepan quién eres y qué bien lo haces. Porque si mis oyentes y lectores me quieren, no veo por qué a ti no te van a querer. Y finalmente, lo máximo que te puedo ofrecer en estos momentos, estimado futuro colaborador de Movimiento NL, es abrir nuevas vías de negocio juntos, conjuntamente en torno al podcast. Ya te lo he dicho, el podcast crece sin parar y como no te subas a esta ola en estos momentos, luego será demasiado tarde. Yo ya tengo algunas ideas para hacer crecer mi negocio, articulado alrededor de la enseñanza en L, online y en torno, por supuesto, al podcast. Y a mí me gustaría compartirlas contigo y hacerlas todavía más grande en futuros proyectos colaborativos. Si te suena interesante, tengo una parte un poco negativa, y es que tienes que cumplir algunos requisitos. El primer requisito que tienes que cumplir es que tengas una voz bonita y que estés licenciado en medios de comunicación e informativos, y eso sería bastante recomendable que también tuvieses un máster en lenguaje audiovisual. No, tranquilo. Es broma, todo esto es broma. Lo único que necesitarás cumplir son los siguientes 4 requisitos. Interés, no digo pasión, porque quizá pasión es ir demasiado lejos, pero sí interés por el podcasting y por la comunicación a través de este medio. 2. Que esté desempeñando una actividad laboral relacionada con la enseñanza y a poder ser dentro del L, ya seas profesor, editor, diseñador de material, podcaster, blogger, etc. En tercer lugar, compromiso. Compromiso con tus colaboraciones. Compromiso con publicar o colaborar conmigo una vez al mes, quizá 2 veces al mes, con tus aportaciones, con tus colaboraciones, con tus fantásticos e innegables podcasts de calidad. Y finalmente, número 4, comodidad ante el micrófono, que no todo el mundo tiene comodidad. Quizá las primeras veces pues te sientas un poquito incómodo, pero esto de hablar ante un micrófono y hablarle a la nada, yo siempre me imagino que tengo a alguien delante y por eso le cuento esta historia, pues que sepas que es algo que se puede ir practicando poco a poco y por supuesto también comodidad ante estos nuevos medios comunicativos de la era digital, como puede ser el blog, como puede ser el podcast, que si todavía pues no estás familiarizados con ellos, pues que sepas que se van a convertir en tus mejores amigos dentro de poco. ¿Te he convencido? Pues bueno, si te he convencido, vamos un poquito más adelante. Ya sabemos que cumples una serie de requisitos clave y ya sabemos lo que te puedo ofrecer, que como ya te he dicho, no es dinero, son beneficios indirectos, es colaboración, es ayudarte a crecer, poder los primeros andamios sobre algo en lo cual tú te vas a sujetar y luego pues tú vas a navegar hacia donde tú creas, ya sea conmigo, ya sea a través de este movimiento o ya sea a través de tu propio micronegocio online. ¿Qué vamos? ¿Cómo puedes participar? ¿Cómo podemos colaborar a partir de Movimiento NL? Pues bueno, si eres un oyente habitual de mi podcast, sepas que tenemos una serie de secciones, unas secciones habituales, algunas han funcionado durante este año y otras, por el contrario, pues no han funcionado. Entonces voy a mantener 3 secciones que son secciones habituales y sí que han funcionado. Y son 3 secciones que voy a realizar yo individualmente, que son las entrevistas a otros profesionales de la enseñanza en L,
que son las tertulias colaborativas de profesores online de idiomas dentro del hashtag o del grupo de Flipgrid We Are Online Teachers, y finalmente estos moviconsejos, estos artículos clave de mi blog relacionados con la práctica docente o relacionados con la formación, que todavía pues merecen ser reciclados y no creo que vayan más allá de 5 o 10 que voy a ir publicando durante pues esta segunda temporada. Y ahora sí, también tengo pues la intención de que participes en alguna de las siguientes 5 nuevas secciones. Escucha y luego me comentas en cuál te gustaría participar y colaborar. Sección número 1. Empezando como profesor de L online. La idea es la siguiente: se explicarán los problemas a los que se enfrenta un profesor de español online novel en su día a día y se intentarán dar soluciones, proponer tareas y acciones para mejorar en su tarea docente y lograr crear un negocio de L online rentable. Los únicos requisitos será que seas un profesor de L online novel, y novel entendido pues como un profesor de L online que tenga menos de 1 año de experiencia dando clases online o al menos a manos o a cargo de su micronegocio educativo. En cuanto al formato, se me ocurre hacer un diálogo distendido, con dificultades y soluciones, es decir, tú me irías explicando qué tipo de problemas, qué tipo de dificultades estás teniendo en tu vida como profesor, tanto sea pues cuestiones relacionadas con el emprendedurismo, con tu negocio, como cuestiones de metodología, de práctica docente, y yo pues intentaría ir dándote soluciones como si fuese una consultoría online totalmente gratuita. Sección número 2. TIC-L. La idea es la siguiente: simplemente dar a conocer las principales TIC, las principales herramientas tecnológicas que podemos o que pueden ser aplicadas a la enseñanza del L. Si eres un aficionado o aficionada a la tecnología, te encantan las TIC aplicadas a las enseñanzas, puedes participar en esta sección, lo cual creo que se haría simplemente con un monólogo y grabarías unos podcasts de 10-15 minutitos explicando qué TIC vas a presentar ese mes o cada 2 meses y qué tipo de ventajas tendría para el profesor de L online en sus clases. Sección 3. Noticias L. La idea es exponer las principales noticias del mes que giren en torno a la enseñanza en L. Me refiero a noticias, seminarios, nuevas publicaciones en editoriales, material L, tweets L destacados, etc. El único requisito que tendrás que cumplir será tener alma de bibliotecario, en el sentido pues de indagar, de hacer una curación de contenidos sobre las noticias más importantes del mes, y luego tener también cierta alma de periodista a la hora de transmitirlas, de exponerlas a tus oyentes. En cuanto al formato, pues o bien lo podemos hacer monólogo tipo boletín informativo, con noticias breves separadas como los bip de alarma que estás escuchando en este podcast, o bien podemos hacerlo en un diálogo, en una charla distendida, en la cual tú me vayas explicando qué noticias han sido las más importantes durante este mes. Sección número 4. Soy mi jefe en L. La idea es ofrecer consejos, recomendaciones relacionadas con el emprendedurismo dentro del L online. Por lo tanto, son una serie de cuestiones dirigidas a profesores de L online a cargo de un micronegocio educativo. El único requisito que pido es que estés a cargo de tu propio micronegocio de L online, que tengas tu página web, que estés ofreciendo tus servicios y tus productos. En cuanto al formato, se puede hacer como monólogo, se puede grabar un podcast mensual en el cual pues se explique todos estos consejos, todas estas recomendaciones o el problema que se quiere resolver, o bien como un diálogo distendido en el que yo te voy preguntando pues los diferentes aspectos que tú vas a tratar, que tú vas a desarrollar durante tu podcast. Y finalmente, sección 5. Lee en L. Esta es una sección que no puedo desarrollar, pero si a alguien le encanta la bibliografía de enseñanza de idiomas o la bibliografía que pueda tener libros, obras, algún tipo de repercusión para nosotros, los profesores de L online, pues que sepas que esta es tu sección, una sección en la que
Se ofrecerán reseñas de algún libro con importancia o aplicación dentro de la práctica docente del día a día como profesores de L y que, pues bueno, que sepas que lo puedes hacer también o bien en monólogo o bien en una conversación, ya sea mensual o bimensual. Recuerda, eso sí, antes de terminar, que siempre he sido horrible con los nombres, así que estos títulos que acabas de escuchar de estas secciones pueden ser totalmente negociables, a la vez que también pues las características que he ido exponiendo, que sepas que el objetivo es que tú te sientas cómodo con esta sección que tú vas a liderar y con el contenido que tú vas a incluir. Así que yo soy todo oídos, nunca mejor dicho, dentro del podcast. Así que, estimado docente de L, o también puedo llamarte futuro colaborador, si estás interesado en alguna de estas 5 secciones, si estás interesado en formar parte de esta tribu, en formar parte pues de esta segunda temporada que retomaré en abril y que voy a dedicar este mes pues para ir leyendo las diferentes propuestas que me podéis hacer llegar a través de mi correo, a través de mi email sergio@conmovimiento.com, pues que sepas que lo único que puedo decirte es que bienvenido a este movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo y al que espero, futuro colaborador, futuro colega, futuro podcaster, que tú también te sumes.